Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús responde: dichoso Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 13 al 23. El apóstol es una persona enviada para identificarse con la comunidad, para llevar la comunidad hacia Dios con su ejemplo y con su misma palabra. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 8 de agosto, año 2019. El apóstol de Jesús de Nazaret es una persona que desempeña una misión bastante delicada en el campo de la fidelidad a su maestro, en el campo del testimonio de vida, en la comunicación con la propia comunidad, en la identidad que pueda tener con la comunidad que se le confía, para que la comunidad aprenda a seguir a Jesús de Nazaret, el Maestro. Uno de los retos grandes de un apóstol es que logre que los demás sigan a Dios. No se trata de que lo sigan a él, que es el apóstol, sino que a través de él encuentren a Jesús de Nazaret y sigan al propio Maestro. En tiempos de Jesús de Nazaret era muy común y muy normal que los líderes de las comunidades tuviesen una relación muy buena con cada comunidad, y así aparece en la Santa Biblia. Por ejemplo, la comunidad de Antioquía en Siria tenía una buena relación con San Pedro. Los que vivían en Grecia tenían una buena relación con San Pablo, y algunas comunidades de Asia con el discípulo amado y otras con las personas de Juan. Había como una identificación con el líder de la comunidad, con la persona que estaba a cargo de la comunidad. Tenía que ayudar a la comunidad a cultivar mejor la espiritualidad y su identidad con Jesús de Nazaret. Pero también la Biblia habla de que se dieron casos en que había divergencia con el líder. Por ejemplo, los que estaban en Corinto. Basta leer la primera carta a los Corintios en el capítulo 1 para darse cuenta de que había una discusión: yo soy de Apolo, yo soy de este, yo soy del otro, y había una fuerte discusión por saber a quién seguimos. Y eso es lo que hay que evitar, la discusión por un ser humano, porque se trata de seguir a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret también le entró la inquietud por saber qué opinaban de él como líder de la comunidad. Se supone que en una comunidad hay bastantes líderes. Hay personas muy buenas, hay personas serviciales, hay personas caritativas, hay personas que tienen el don de la palabra y hay personas que son muy prácticas para trabajar con la comunidad. Jesús de Nazaret no se queda atrás y él también le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Es decir, ¿qué represento yo para cada uno de ustedes? Y Simón Pedro es el único que atina a dar la respuesta y decirle: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y eso es importante, ver al apóstol San Pedro y ver a Pedro frente a la comunidad como el portavoz de su maestro, como la persona llena de Dios, como aquel que se dejó moldear por el Señor y se convirtió en ese gran apóstol, piedra, fundamento de la Iglesia Católica. El maestro le dice: bienaventurado eres Simón,
y serás una persona muy grande por lo que acabas de decir. Eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces el maestro le entrega las banderas de la misión y le entrega las banderas de la misión para que él la cumpla en la Iglesia Católica. Ahí podemos decir con toda seguridad que la Iglesia es católica, la Iglesia es apostólica, la Iglesia es romana. El Papa Francisco enseña en su catequesis que la Iglesia es misionera porque de los apóstoles recibe el mandato del Señor: vayan por todo el mundo y anuncien la palabra del Maestro. Pero también dice el Papa es apostólica porque está fundada sobre la sucesión de los apóstoles. El Señor lo quiso así, enviar a alguien que se llama apóstol. Y apóstol traducido significa un enviado de Dios. Los obispos, por ejemplo, que tienen la misión de enseñar, santificar y dirigir la Iglesia, entonces están cumpliendo perfectamente con esa misión. La presiden siempre. El apóstol no debe olvidar que hay que presidir, pero en nombre de la caridad. Hay que presidir con la caridad y con las buenas obras para distinguirse como un excelente apóstol, como un buen misionero del Señor, así como lo fue San Pedro. San Pedro es una figura bien interesante en el Evangelio, según San Mateo en ese capítulo 16, en el día de hoy. Y se hace interesante porque le dan las llaves del reino y le dicen que puede atar y puede desatar. El apóstol está para perdonar, para tener misericordia, para tramitar todas las gracias y las bendiciones del Señor. El Papa es el sucesor de San Pedro, y así lo entendemos los católicos, porque Cristo nombró a San Pedro jefe de la Iglesia y por voluntad divina estableció su residencia en Roma, y así también quien le sucede como obispo de Roma es el supremo gobierno de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 888, dice que el Papa es el obispo de Roma y sucesor de Pedro, y es el principio y fundamento visible de la unidad de los obispos como de la comunidad de todos los fieles. El obispo de la Iglesia romana es quien permanece en la función que el Señor le entregó a Pedro, primero entre los apóstoles y transmitida su sucesión. Es la cabeza, es el vicario de Cristo, es el pastor de la Iglesia universal. Bien interesante estudiar la vida de San Pedro y aprender a ser un apóstol y un discípulo como lo fue San Pedro, y aprender de la Sagrada Escritura quién fue este hombre grande y maravilloso que se fue moldeando con la palabra, con el cariño, con el afecto y también con los regaños de su maestro, por hacerle entender quién es un apóstol, quién es un enviado, quién es la cabeza, quién es el responsable. San Pedro como que se convierte en el líder indiscutible de una pequeña comunidad de los primeros creyentes cristianos en Palestina por 15 años, dice la misma Biblia. Dirigía las oraciones, respondía a las acusaciones de herejías lanzadas por los rabinos y los ortodoxos y admitía los nuevos adeptos. Y los últimos años de la vida de San Pedro se reconstruyen a partir de los relatos posteriores. Dicen que se trasladó a Roma, habría ejercido un largo apostolado de la futura sede del papado, y la Iglesia lo considera así, la Iglesia romana, el primero de los papas. Bien interesante aprenderle a San Pedro quién puede ser un discípulo, un enviado, un apóstol del Maestro de Nazaret.